Ya, profe, está grabando. Buenas tardes, muchachos, bienvenidos a nuestra nueva sala virtual. Antes de que nos enfoquemos en lo que nos corresponde ver en la clase de hoy, es importante recordar algunas de las reglas eh, que permiten el desarrollo sin interferencia de nuestra clase. Sin embargo, es importante detenernos y hacer hincapié en las reglas o en normas que nosotros ya debemos adoptar de manera sistemática y constante para poder salir pronto de esta pandemia, como es el lavado constante de las manos con agua y jabón, el uso de mascarillas y evitar salir de nuestras casas, ¿bien? De nuestros hogares. Y las reglas que ya hace 36 clases anteriores ustedes ya conocen, en relación a permitir que la clase sufra las menos interferencias posibles, apagar nuestros micrófonos, encender nuestras cámaras para visualizar que si usted está presente, y algo que eh, yo aquí debo reconocer que a mí me agrada bastante esta regla, esta norma dentro de la sala. ¿Por qué? Porque muchas veces, eh, y yo creo que en clases también se lo he dicho, es súper fome hacerle clase a sillas, a muebles, no sé, que no tengamos un feedback, que no tengamos una conversación, un diálogo de por medio. Entonces, el encender las cámaras, quizá usted no quiere dialogar, no quiere comentarlo, no quiere aportar, no quiere vincularse con la clase, pero sí nosotros podemos visualizar que usted está ahí, ¿ya? Desde ese enfoque es muy importante esa regla. Además de la utilización de manos libres para poder disminuir el ruido ambiental, identificarse con su nombre y apellido para saber quiénes son los asistentes a la sala, y el chat solamente darle una utilidad en función de realizar preguntas a la clase y no rayar la pantalla si es que no se le autoriza, por favor. Para poder cuantificar nuestras clases y ordenarnos ambos, tanto ustedes como yo. ¿Y por qué le digo esto? Porque en la estructura de los trabajos, lo modular, son solo actividades que nosotros hemos desarrollado en clases. Por lo tanto, cuando yo le explico, le describo cuáles son las partes que van a formar, que van a ser parte de nuestro trabajo, yo se los menciono con clases. Así, y eso nos permite, tanto a ustedes como a mí, llevar un orden y llevar un registro de cuántas clases llevamos y qué es lo que hemos hecho durante las clases, ¿ya? Que para mí es importante, pero para ustedes también en función de tener claro y no tener que revisar las 36 clases anteriores, sino que el profe me está diciendo, ya me está dando una pista más a dónde voy a encontrar esa información, ¿ya? Entonces es importante ordenarnos. Y también le va a servir a usted, no sé, el próximo año si el profesor no tiene esa estructura y usted está acostumbrado a saber qué fue lo que se hizo, le va a servir también para mantener un orden. Y que corresponde hoy día, 23 de septiembre. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en profundidad? La conductividad eléctrica de los materiales, o sea, ciertos materiales que van a permitir que este flujo de electricidad, este flujo de electrones que nosotros denominamos electricidad, eh, permite o no, con qué facilidad o con qué dificultad permite la conductividad eléctrica. Entonces, como desafío, reconocer algunos materiales que van a permitir esta conductividad eléctrica, ¿ya? Se le denomina conductividad eléctrica porque va a referirse a los materiales conductores y aislantes, ¿ya? Entonces, los materiales conductores, ¿qué tanta conductividad tienen? Bien, entonces, para poder iniciar, quiero recordar que esta conductividad eléctrica se va a dar siempre dentro de circuitos que ya nosotros los podemos identificar según la distribución de los componentes del circuito, ¿sí? En unos circuitos en serie, como en el caso de lo que estamos observando, o bien circuito en paralelo. ¿Alguien me podría decir o escribir alguna de las grandes diferencias de estos circuitos en serie y en paralelo, ya después de todo lo que hemos visto? ¿Qué cosa podemos ver como diferente? Observar un montón de cosas diferentes. La estoy pidiendo uno, simple, ¿no? ¿A nadie se le ocurre? Rosángel, Xiaomi, Martín, Itu, Nico, José, Amalia. ¿Cuál será alguna de las diferencias entre el circuito en serie y en paralelo? Miren, es el serie, es el paralelo.
¿Qué cosas tienen de diferente? ¿No? Nada. Que como que en el paralelo se divide como la energía de cuatro, ay, eso. Bien, bien, José, sí, la distribución de los componentes, eso va a marcar. El serie es que si tiene más de una ampolleta y se apagan todas las demás, y el paralelo, si se apaga las otras, siguen encendidas. Bien, Connie, pero eso tiene relación a cómo están conectados los componentes, ¿cierto? Cómo están conectados los circuitos, los componentes dentro del circuito. ¿Sí? Por lo tanto, una de las grandes diferencias, y que a ustedes le van a decir, ¿en qué se diferencia un circuito en serie y en paralelo? En la manera en que están conectados los componentes del circuito. Eso va a determinar, porque yo, fíjense, miren lo que yo podría hacer. Yo podría sacar, y ojalá que se detenga, espérenme, déjenme mostrarlo aquí. Yo podría hacer esto también, miren. Podría, omitan esto, no existen esto. Yo podría tomar una resistencia y ponerla ahí. Y esta otra resistencia ponerla ahí. Transformé y unirlos, obviamente, con un cable, unirlo. Transformé el circuito en paralelo en serie, sí o no. Son los mismos componentes. Los distribuí de otra manera diferente. Transformé este circuito paralelo inicial en uno en serie. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No le estoy preguntando algo tan complejo. ¿Cambié o no el circuito? Miren Sí, aquí, profe. gracias Nico, aquí en el chat, o sea, en esta parte de las participantes, aparece una manito. Todos los que crean que cambiamos el circuito en paralelo a un circuito en serie, levanten esa manito. El Nico dice que sí. Bien, Nico. ¿Alguien más? Todos los demás dicen que no se cambió. Eso es lo que me llama la atención. Que no pueden identificar que se cambió. Que algo cambió. Connie, Diego, Estrella, Josefina. ¿Ustedes piensan que esto sigue siendo un paralelo? Que esta distribución, gracias Estrella, que esta distribución sigue siendo un paralelo. Ok, ok. Sugerencias, repasar porque esto fue lo que primero que vimos, ¿ya? Y sí, como bien decía Nicolás y Estrella, aquí yo modifiqué el circuito en paralelo a uno en serie. Finalmente, nosotros vimos que estas resistencias tenían cierta capacidad y que nosotros la íbamos a separar según el tipo de circuito en que se encuentren. Ahí está la resistencia, en donde sumamos de manera lineal, y acá debemos sumar de manera fraccionada. ¿Por qué fraccionada? Porque el circuito en paralelo se divide en diferentes secciones. Y esto es lo que nos permite, por ejemplo, encender la luz del baño y que no se me enciendan todas las luces de la casa. Que sí pasaría si mi circuito es en serie. ¿Sí? Por eso es que se tiene que fraccionar y saber cuánta resistencia resiste en esa fracción del circuito. Lo que hicimos, por eso no me quiero detener tanto, porque esto está en la clase 34, 35, 36, miento, 34, 35, 34, 35, podemos encontrar todo eso en donde hicimos la suma incluso de estos mismos ejercicios. Bien, y finalmente terminamos en este cuadro de resumen que yo les dije que nos va a servir como estructura modular del trabajo que vamos a describir y que ya nosotros ya tenemos algo, una visualización que lo vimos en la clase de ayer, ya en donde describimos el trabajo que se debe entregar en esta unidad. Pero nos faltaba esta última parte de la conductividad eléctrica. Entonces, ¿qué son los conductores eléctricos y los aislantes eléctricos? Supongo que los aparatos eléctricos solo sirven los conductores, porque conducen la electricidad. No, todos los aparatos eléctricos y electrónicos tienen tanto conductores como aislantes. Y lo vamos a evidenciar ahora. Por ejemplo, una pila, en su estructura, tenemos un material conductor que va a conducir la electricidad y ese material aislador o aislante. Si no existiese ese material aislante, nosotros no podríamos manipular la pila, nos daría la corriente. Esa energía almacenada que tienen las pilas nos llegaría directo. Por lo tanto,
imperiosamente requiere que todo artefacto eléctrico tenga tanto como materiales conductores como materiales aisladores. Y también lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en una ampolleta, en donde podemos observar el material conductor, que va a permitir el flujo de electricidad, y el material aislante. ¿Por qué? ¿Qué creen que son este tipo de material? El que está aquí, el que está dentro de la ampolleta. Cobre. Perfecto, José. ¿Y ese material, ese cobre, es un material conductor, Josefina? Sí. Perfecto, y eso es lo que nosotros podemos ver. Por lo tanto, fíjense, las personas dicen, ok, yo pongo una ampolleta y la ampolleta me da luz, pero más que luz, la luz es un complemento. Lo que más entrega una ampolleta es calor. Y el calor es producto de esta liberación de flujo de electricidad. Ahí nosotros podemos ver cuando prendemos una ampolleta. Si usted se va a poner ahora a jugar, a prender y a poner la ampolleta, seguramente la va a quemar. Pero trate de observar en algún momento cuando encienda la ampolleta y vea la ampolleta de cerca, se va a dar cuenta que por ahí está pasando energía. Y ese flujo de electricidad hace que se genere primero energía térmica, el calor, y luego la luminosidad. ¿Ya? Por lo tanto, hay una transformación de la energía ahí, en una ampolleta. Y, bueno, claramente en un cable también lo mismo. Si nosotros no tuviésemos ese material aislante, claramente nos daría la corriente, porque en el interior hay un material de cobre, por lo general, porque es un muy buen material conductor de electricidad. Entonces, como definición, miren, no me interesa que escriban más que esto, o que les quede en el concepto esto, que los materiales conductores permiten que pase fácilmente el flujo de electrones. Eso es un material conductor. ¿Y por qué recibe el material, o por qué recibe el nombre de material conductor? Porque conduce este flujo de electrones. No le pone dificultad para que pase este flujo de electrones. Algunos conductores eléctricos más usados son los metales, el cobre, el acero y el aluminio, entre otros materiales conductores. Pregunto, ¿por qué nuestro cuerpo humano entonces es un material conductor? ¿Alguien me podría responder eso? ¿Por qué el cuerpo humano es un material conductor? ¿O se comporta como un material conductor? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? ¿No? ¿A nadie se le ocurre nada? ¿Ninguna idea de eso? Ya, perfecto. Por el agua, sí. El agua es un conductor. Bien. 70% de agua, sí. Pero además de eso, Estrella, fíjense, quiero que hagan la siguiente asociación. Miren lo que les voy a destacar. En realidad, minerales. Los minerales que nosotros tenemos, que también son en algunos casos elementos metálicos que ya lo vimos en la tabla periódica, nos permite que nuestro cuerpo sea un material conductor. Por lo tanto, cuando las mamás, las personas ya nos advierten, oye, ojo, porque no andía pie pelado, porque es verdad, muchachos, tiene su veracidad científica detrás de esto. Y lo puede explicar porque nuestro cuerpo está 70% formado por agua, por lo tanto el agua es un conductor por sí misma, ya es un material conductor, pero además de eso nuestro cuerpo también tiene ciertos minerales y metales o elementos metálicos que van a facilitar este flujo de electricidad y se van a comportar como materiales conductores, haciendo de que probablemente nos pueda dar un golpe eléctrico. ¿Bien? Y así como existen estos materiales conductores, también están estos materiales aislantes, que solamente necesito que escriban esto, que van a ser aquellos materiales que van a dificultar el flujo de electricidad, que van a, ojo, porque aquí los materiales aislantes con la resistencia, por lo tanto, los materiales aislantes se les va a vincular con esa característica de la electricidad de la resistencia. Entre un material más aislante, mayor resistencia va a presentar a este flujo de electricidad.
Por lo tanto va a generar que este flujo se dificulte su traspaso por el circuito eléctrico. Bien, entonces, algunos ejemplos de materiales aislantes. El plástico, un buen ejemplo de plástico. La goma, el vidrio, la cerámica, la madera, entre otros ejemplos de materiales aislantes. Pero ojo, hay que detenerse en algún momento porque recuerdo que en algún momento alguno de los muchachos me dijo, profe, pero el lápiz es un material conductor, el lápiz de madera. En estricto rigor, no, porque se comporta igual como un cable. La madera va a ser el material aislante, lo que va a conducir ahí es otra cosa. ¿Alguien me puede decir cuál es el material conductor dentro de un lápiz? De mina, obvio, pero estamos hablando, lápiz grafito. ¿Metales? O esa es de la respuesta. El carbón. Bien, el carbón. Perfecto. Muy bien, Constance. Eso va a permitir el grafito en sí, en particular, lo va a permitir que esa parte de ese artículo, en este caso el lápiz, sea un material conductor, pero lo recubre un material aislante. Por lo tanto, si yo quiero conectar mis cables a la madera, no me va a conducir electricidad. Diferente es si yo conecto los cables a el grafito. ¿Ya? Ahí sí me conduce la electricidad. ¿Por qué yo les mencionaba que esta parte es importante? Porque esto es lo que yo necesito que ustedes... maneras de poder presentarlo. Le estoy presentando las dos maneras. ¿Ya? Esta es la última parte. Quiero irme a la parte de acá. Después nos devolvemos a esto. Esto es lo que yo les presenté en la clase de ayer, ¿cierto? La primera parte lo tenemos clarísimo, la portada. Segunda parte, definición y características, que es la electricidad, clase 29-30. Ahí vimos esto, ¿sí? Lo vimos, y que incluso en la clase de ayer creo que recordamos las características de esto, entonces lo vimos. La tercera parte es el cálculo de las tres características, intensidad, voltaje y resistencia. Esto es lo que yo estoy hablando en la clase de hoy, conductividad eléctrica, la cuarta parte y final de nuestro trabajo. Entonces, usted tiene que grabar un video sí o sí, pero puede grabarlo de dos maneras, ¿ya? Aparte del PowerPoint, recuerde que el video es parte del PowerPoint, ¿ya? Aparte del PowerPoint. Usted tiene dos maneras de poder grabarlo. Uno es utilizar estos materiales, que son materiales que nosotros podemos tener en nuestra casa, un trozo de madera, una moneda de 50, un clip metálico, un lápiz de madera, una goma de borrar, una cuchara de metal y dos ejemplos a su elección, siempre y cuando usted tenga este circuito eléctrico simple, una fuente de energía, una resistencia, y nosotros vamos a ver el video ahora, para que usted lo pueda ver, de una manera de cómo se puede hacer esta cuarta parte del trabajo. Atención. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Cierto? ¿Se entiende? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Todos entendieron, muchachos, lo que les estoy explicando? Antes de lo que veamos, porque si no vamos a ver el video y no tiene mucho sentido. Claudio, Diego, respóndame por favor, Gabriel, Josefina, Nicolás, Rosángel, Xiomi. José no entendió, ¿no? Ok, José, escúcheme, tenemos que presentar, tenemos que hacer un trabajo. Hemos visto esta unidad un mes y algo, casi 2 meses, y por cada unidad hacemos solo un trabajo, solo uno, ¿ya? En este caso, el trabajo consiste en hacer un PowerPoint que describimos todo ese trabajo en la clase anterior, la clase 36. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe tener mi PowerPoint? Una primera parte en donde yo debo poner una portada con todo esto. La segunda parte, que son las definiciones y características de la electricidad, ¿sí? En donde nosotros vamos a responder qué es la electricidad y características de la electricidad. Déjenme, vamos a ver si el 30, muchachos. Luego
tenemos que nosotros desarrollar ejercicios del cálculo de intensidad, voltaje y resistencia, que lo vimos ayer, pero también lo vimos en la clase 34 y 35. Por lo tanto, si yo no tengo esa materia, tengo que revisar la clase 34, 35 y si me quedaron algunas dudas, la clase de ayer, 36, en donde vimos el cálculo de intensidad aplicando la ley de Ohm. ¿Se acuerdan de esto? Lo que vimos ayer, ¿sí? Que utilizábamos ese triángulo para calcular. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? José, ¿vamos bien hasta el momento? Sí. Ya. Ok, y hoy día, José, acabamos de ver los materiales conductores de electricidad y los materiales aislantes. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que incorporar de esta clase? Es un video. Sí o sí tengo que grabar un video, pero yo tengo dos opciones y eso es lo que te iba a mostrar ahora. La primera opción es tener estos materiales, los que te mostré ahí, es tener estos materiales y grabar un video muy similar a esto. Y hasta ahí quedamos. ¿Me sigues ahora, José, no? Sí. Perfecto. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? Para no avanzar, si es que existen algunas dudas. ¿No? ¿Nadie? Es ahora el momento de decir, profe, no entiendo, y lo volvemos a explicar, porque después ya no Profe, tenemos el tiempo. ¿Sí, Nico? ¿podríamos ver la parte de los materiales para sacarle fotos? Sí, Nico, ningún problema. Entonces tenemos dos maneras de poder presentarlo. Uno es a través de construir el circuito y lo otro es grabar mi simulador, en donde también yo tengo materiales conductores y aislantes y yo tengo que construir mi circuito y poner los diferentes elementos. Por lo tanto, tengo dos maneras. Uno es construir el circuito y grabar el video, que es lo que les voy a mostrar ahora, y la otra manera es a través del simulador, ya que ya lo hemos trabajado en clases anteriores. Bien, entonces, Nico, ¿está bien, cierto? Sí. ¿Sí? Déjeme compartir el audio, que no tiene mucha relevancia, pero para que vamos viendo. En este video conoceremos los materiales conductores y los no conductores de electricidad. Para probar los materiales, tendremos que hacer un circuito en serie. En este caso utilizamos una batería de 9 voltios y un motor. Puede ser una pila sin tener una fuente de energía, sin tener un portapila, ¿ya? Puede ser una batería, tiene que conectar lo obvio al positivo y al negativo, si no, no le va a salir nunca. Ya, pero lo importante es que esto usted puede hacerlo solamente con una pila. Con este circuito probaremos los materiales Y esa resistencia puede ser un motor, una ampolleta, cualquier cosa. conductores y los no conductores. Cuando unamos los dos cables, sabremos si el material es conductor o no conductor. Estos son los materiales que utilizaremos para saber su conductividad. Un trozo de acero, cobre, vidrio, agua y plástico. El giro del motor nos indicará si un material es conductor o no conductor. El material que utilizaremos en primer lugar será el plástico. Probamos colocando los alambres en los extremos del plástico. Si el motor no gira, nos demuestra que es un material no conductor. El plástico generalmente nos sirve como aislante. Ahora probamos con aluminio. El giro del motor nos indica que es un material conductor de electricidad. Generalmente el aluminio se usa en muchas aplicaciones, como en aleaciones que mejoran la conducción de la corriente eléctrica, para fabricar tubos, recipientes, aparatos y muchas cosas. Ahora probamos con el vidrio. El vidrio es un material no conductor de electricidad. Botellas y una gran variedad de productos. Ahora probamos el cobre. Se aprecia que es un material conductor. El cobre es el material más utilizado para fabricar cables eléctricos y otros componentes eléctricos y electrónicos. Probamos la madera. La madera es un material no conductor.
La madera se utiliza para distintas finalidades tales como para fabricar papel, muebles, y muchas cosas más. Probamos el acero. Nos demuestra que es un material conductor. El acero se usa en casi en todas las industrias según el tipo de aleación. A continuación formamos en un grupo todos los materiales conductores y los no conductores de electricidad. Conductores: aluminio, acero, cobre y agua. Los no conductores: vidrio, plástico y madera. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y suscríbete. Bien, ¿alguna duda? Entonces, utiliza el trozo de madera. Quizá usted podría ahora decirme, profe, yo sé que el trozo de madera es conductor, que la moneda, perdón, que el trozo de madera es aislante, que es conductor, pero quiero que lo experimente, ¿ya? Que lo lleve a la construcción de un circuito. Ahí sí está ese trabajo. Y la otra manera es a través de, si no tengo cómo poder obtener el circuito, es a través del simulador. Usted está trabajando con el simulador y se graba en un video cortito. Les voy a dejar en el chat el simulador, el link del simulador, que me imagino que ya lo hemos revisado un montón de veces, pero es la otra manera. Construyo mi circuito, visiten por favor el link de la página del simulador, porque ahí tiene la otra manera de poder presentarlo. Construyo mi circuito. Bueno, ahí usted verá cómo lo va a querer construir con los componentes. Yo lo estoy solamente demostrando para poder ver. Y me voy aquí. Tengo que poner una resistencia, se me fue, lo siento. Voy a poner una resistencia, sí o sí. Para poder ver si funciona. Vamos a poner una bombilla. Ahí sí. Claramente tiene que grabarse haciendo todos estos pasos de la construcción del circuito. En el otro video no es necesario porque obvio que lo tuve que construir para poder grabarlo, pero aquí sí tiene que grabarse. ¿Ya? Y al final, yo acá tengo diferentes objetos. No los voy a poner ahora porque si no voy a adelantarles el trabajo. Pero usted va solamente ubicando objetos, va ubicándolo ahí. Si se enciende la ampolleta, es porque su material es conductor. Y luego, al finalizar, profe, después de hacer el trabajo, el perro es tanto, la mano es tanto, el cable es tanto, el lápiz es tanto, etcétera, etcétera, etcétera. La moneda, el borrador, el clip, el billete. ¿Se entiende las dos maneras de poder hacer esta cuarta parte de nuestro trabajo? ¿Sí? Necesito, chiquillos, que por favor... Y lo volvemos a explicar. ¿Ya? No sé si hay alguna duda. ¿No? Connie, ¿tiene alguna duda? Amalia no me respondió. Gracias, Connie. Gracias, Gabriel. Claudio, ¿tiene alguna duda? Diego, gracias, Claudio. Diego, ¿tiene alguna duda? Entonces, esta es la cuarta parte. Esta es la cuarta parte de mi trabajo. ¿Sí? De mi trabajo que tengo que presentar, que es un PowerPoint. Puede ir, si puede, en PowerPoint usted puede agregar, puede insertar videos. Miren, se los voy a mostrar. PowerPoint. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla? ¿No? ¿No, Diego? El PowerPoint estamos viendo, profesor. Ya, déjenme aquí modificar la pantalla para que lo puedan ver. De poder insertar un video. Por lo tanto, si yo lo tengo, no sé, en una
en YouTube, lo subí a YouTube, lo subí a lo puedo obtener en línea. Si lo descargué y lo tengo en mi computador o en mi celular, lo puedo obtener desde mi computador. Ya, por lo tanto, en PowerPoint. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo hago con esto? Con estos videos que les muestro aquí en las presentaciones. Se puede hacer. ¿Bien? La cuarta parte, Connie, es lo que acabamos de ver, que tú tienes que grabarte el video de los materiales conductores o aislantes, y tienes dos opciones. Tienes la opción de poder grabarlo a través de un circuito como este video o a través del simulador. Esa es la cuarta parte. ¿Sí? Aquí lo vamos a ver ahora en detalle. Lo vamos a ver en detalle nuevamente, no hay problema. Bien, entonces el PowerPoint que nosotros debemos enviar debe tener una portada, escuela, el nombre, curso, el título lo vimos en la clase anterior, se me olvidó, electricidad y conductividad eléctrica, parece que lo vimos en la clase 36, ¿ya? La segunda parte, 29:30, para poder responder esta parte, estas dos preguntas, alguna imagen acorde a lo que estamos viendo. Una tercera parte, que es en los ejercicios del cálculo, y esta cuarta parte, Connie, que es del video. Solamente eso. Bueno, y la quinta parte que es de reflexión, que en realidad ahí es más personal. Porque es importante la electricidad, una pregunta muy, muy importante. ¿Qué cuidado deberíamos tener respecto al uso y medidas de seguridad? ¿Y qué fue lo que no conocía que me llamó más la atención? Bien, muchachos. Preguntas, sugerencias, algunos comentarios antes de finalizar. Tenemos el trabajo, sugiero, chiquillos, que lo hagan pronto, ¿ya? Que lo hagan pronto antes de tenemos 2 semanas para poder enviarlo, ¿ya? Entonces la idea es que lo hagamos pronto para poder aprovechar a cabalidad esa semana que vamos a tener siempre de descanso y que en esa semana no tengamos que estar haciendo trabajo. Trabajemos estas 3 semanas a full, la cuarta semana relajadito porque ahí nos van a enviar nuestros trabajos revisados y la quinta semana las descansamos tanto ustedes como nosotros los profesores. Si claramente usted deja todo para después, al finalizar tiene que hacer todo y lo va a encontrar mucho. Hoy tengo mucho que hacer, sí, pues porque no hace nada cuando van correspondiendo los tiempos. Entonces, organícense, y yo se lo digo como un consejo para el próximo año, porque el próximo año sí o sí ustedes van a tener que mantener una organización, una estructura, de un momento a otro van a llenarse de materia y si no están organizados, si no están ordenados, quizás van a frustrarse mucho con lo que se les viene, que es la enseñanza media. Entonces, como un hábito de trabajo, como un hábito de estudio, organícense. Si ya les di este trabajo ahora, ya tenemos 2 semanas para hacerlo. ¿Cómo lo empiezo a hacer? La primera parte la puedo empezar a hacer hoy día. ¿Cómo me va a costar tanto hacer una portada del PowerPoint? Lo guardo. La segunda parte la puedo hacer entre, no sé, viernes que no tenemos clase y el sábado. ¿Cómo entre esos 2 días no voy a poder avanzar en una diapositiva, responder 2 preguntas? Entonces, si ustedes se organizan de esa manera, seguramente el trabajo que se les ve muy pesado, ya se les va a ver más liviano, van a tener los tiempos. Pero claramente si después yo dejo todo para el último, hoy tengo que hacer un PowerPoint de todo esto, y tengo que hacer lo de historia, lo de lenguaje, lo de matemáticas, claramente lo van a encontrar mucho. ¿Ya? Así que eso es mi sugerencia, organícense, de aquí ya no nos vemos hasta el próximo miércoles. Necesito que asistan a consejo. Vamos a empezar a hablar cosas sumamente importantes. Necesito que asistan al consejo de curso. ¿Ya? No, chiquillos, sí, la otra vez habíamos cuatro personas y tuve que entregar información muy importante y finalmente se pierde el sentido del consejo de curso, es para poder informarnos y el consejo tampoco es una clase que dura 1 hora, chiquillos, dura a veces 20, 30 minutos, pero es importante que se conecten, ¿ya? Eso, profesor, ¿algo más que comentar? Nada, profe, todo bien. Que tenga una buena tarde y de aquí hasta la otra semana que lo veo. Un abrazo, Perfecto, cuídense. profe, que estén bien. Hasta luego, muchachos, que estén bien, cuídense, nos vemos, que estén bien. Chao.